Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando no nos pueden sintonizar aquí en Canal 21 Next TV, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy vengo con un tema supremamente importante, por lo menos para mí profesionalmente, para mí creo como una necesidad de reenrumbar aquellas situaciones que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia en atención a Ricardo Martinelli, y porque hoy quiero motivar a muchas de las personas que constantemente me llaman para ver qué pueden hacer dentro del caso de Ricardo Martinelli, y muchas veces están limitados porque solamente podemos actuar los abogados de Ricardo Martinelli. En este momento es uno de esos momentos en donde cualquier ciudadano con un escrito puede actuar, y hoy me voy a referir a ese tema. Para aquellas personas que me han estado escribiendo en redes para que yo me pronuncie sobre el tema entre Mulino y Ricardo Martinelli, y que básicamente buscan que yo haga algún tipo de pronunciamiento profundo sobre ese tema, les quiero decir, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por varios motivos que voy a explicar. El primero, porque yo no soy lleva y trae. El segundo, porque he aprendido en mi vida a lo largo de muchísimos años que en relaciones desde pareja, amigos, socios, copartidarios, personas que realmente han compartido momentos durante décadas, los momentos de altas y bajas son comunes, y cuando hay altas hay que celebrarlo, y cuando hay bajas hay que esperar que vuelvan las altas. Y yo también soy de la opinión, y de hecho hoy lo hablaba con amigos, porque yo particularmente entre las cosas que pienso es que cuando estamos hablando de situaciones que debe hablar un expresidente con un presidente de la República, uno tiene poco que hacer. Pero me decía un amigo, y yo tengo que decir, yo obviamente aprecio muchísimo, es un amigo, Ricardo Martinelli, es mi cliente también, y obviamente también tengo aprecio, considero un amigo, y creo que es una gran persona, tanto José Raúl Mulino como su familia, como la familia de Ricardo. Y me decía un amigo, dice: Alfredo, te tengo una cuestión que yo siempre digo, cuando dos amigos tienen diferencia y los amigos que están cerca de los dos lo que hacen es estar tratando de meter candela, inyección, y lo único que hacen es ser malos amigos. Son amigos de nadie cuando empiezan básicamente a tratar de asusar. Así que más bien los que consideramos que tenemos algo que aportar, pues en privado trataremos de hacer los aportes que creamos, y cuando lo creamos que el mensaje puede ser bien recibido. El otro motivo, hoy, y de esas cosas que hoy uno está reflexivo, está pensando, y me llega esta imagen al teléfono que por Dios que en mis 53 años no me había llegado, y de repente la veo. Y de hecho la quise compartir con ustedes porque es algo bien importante en estos temas muy puntuales. Y es esa que tengan ahí. Dice, si ustedes ven, el de la derecha está viendo un 6, bueno, no sé cómo lo estén viendo ustedes, pero bueno, así mismo es. Y del otro lado está viendo un 9. Y los dos están viendo exactamente la misma imagen. Y dice, el que tú tengas razón no significa que la otra persona esté equivocada, simplemente porque no has visto la vida desde el otro lado. Y les digo que cuando vi esa imagen, me llegó así y dije, esa la tengo que usar en el programa. Porque realmente muchas veces hay que ponerse en la posición de la otra persona, de ambos lados, para poder ver lo que la otra persona está viendo. De veras que esa imagen me llegó y yo dije, esta imagen la tengo que poner en el programa, porque uno no necesariamente ve lo mismo que está viendo la otra persona, aunque esté viendo exactamente lo mismo. Hay una última razón, y yo creo que el único consejo que yo pudiera darle
el único consejo público que puedo darle a ambos, a tanto a Ricardo Martinelli como a José Raúl Mulino, es que quien sea que en su momento dado pudiera venir a hablar, a tratar de siempre inyectar, tratar de hacer daño, esas personas que se ponen en redes a tratar de generar conflicto, a tratar de eso, no son amigos de ninguno de los dos. Si yo tuviera que tener esa decisión sería, hazte para allá. Y le explico por qué. Porque una decisión que en su momento da un conflicto de esa naturaleza a un país que ya ha pasado por 10 años, obviamente a Ricardo Martinelli no le conviene. A criterio mío al presidente Mulino y a su gobierno tampoco le conviene. A criterio mío a mí no me conviene. A criterio mío al país no le conviene. A criterio mío realmente son tantas personas que yo veo tratando de azuzar sobre eso. Y como que esas personas no sienten que están en el mismo país, tratando de generar un tema. Yo verdaderamente que los conozco a los dos, que los he visto a los dos interactuar, yo siempre pienso que, claro, existen y existirán, tanto en matrimonios, en amistades, en sociedades, en todo, existirán las diferencias y esas diferencias, la mayoría de las veces, y todos los que hemos tenido relaciones largas de diverso tipo, sabemos que usualmente son solventadas. El único ingrediente que muchas veces molesta es el ingrediente público, ese ingrediente que trata de meterse, ese ingrediente que está. Y el único consejo que yo pudiera darle a esa gente que está tratando de hacer daño, que está tratando incluso de tratar de meter el tema de la caja de seguro social en la mitad, y ojo, para todas las partes, es indebido tratar de decir, y lo puedo decir con pleno convencimiento y con pleno conocimiento, tratar de achacarle a Ricardo Martinelli algún tipo de injerencia en el tema de la caja del Seguro Social para hacer algo es completamente fuera de la realidad. No es así. Por supuesto, en un partido político, en una asamblea nacional, en un país, hay gente con criterio distinto, hay gente con distintas opiniones, hay gente con distintas propuestas, y eso no es malo. No es malo cuando las propuestas no tienen por objeto destruir. Yo lo dije sin saber nada de esta semana, la semana pasada, decía yo, si hay propuestas, las propuestas tienen que oírse. Es posible que cuando uno las diga, la gente diga, pero pucha, qué tarado Alfredo, ¿cómo se le ocurre proponer por esto? Bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Y si terminó no siendo bueno, perfecto, se retira de la mesa. Y si lo tuyo resultó no siendo tan bueno y yo pude proponerte algo mejor, pues qué bueno, entonces eso aporta. El momento que vive el país tampoco aconseja absolutamente diferencias con nadie, no solamente no aconseja diferencias con las bancadas, no aconseja diferencias con nada. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de ley que yo tengo que decir, y de verdad que lo reconozco, lo he dicho aquí varias veces, es un proyecto que todo el mundo sabe que exigir sacrificio en un proyecto como este va a traer costos políticos. Y es muy valiente venir aquí y hacerlo. Yo dije, aquí no se paró José Raúl Mulino, ni Fernando Boyd Galindo, ni Dino Mon, ni un par de personas, y dice, ¿sabes qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a ver cómo agarramos y cómo alteramos a la gente y le decimos que le vamos a subir edad de jubilación, que le vamos a poner este tema. No. Esa gente se pasó oyendo una cantidad de propuestas, una cantidad de cosas, oyendo a las personas que tienen la parte técnica y viendo los números para el año que viene y los que vienen todavía peor después, y dijeron, algo tenemos que hacer. A criterio mío, siempre con la mejor intención en la mitad. Si la propuesta económica y la propuesta paramétrica, sobre todo, que es la que tiene alguna gente pensando, no es buena y alguien tiene una mejor, a mí me parece formidable
que alguien traiga cualquier cosa que me digan a mí que yo no me voy a jubilar 3 años más tarde. Si me dicen que me voy a jubilar 2, mejor. 1, mejor. Y si es 0, mejor. Y si me reducen la edad de jubilación, pues todavía muchísimo mejor. Pero creo que al final, dentro de estas discusiones, tratan de colarse personas que lo que buscan es generar división para dentro de generar esa división, generar debilidad el día de mañana, porque la unión hace la fuerza, la división no hace la fuerza. Y yo lo que quiero es hacer un llamado también a todos los que nos consideramos amigos de las partes, a los que nos consideramos que participamos activamente de ver a un gobierno tratando de hacer una mejor labor, que tratemos de que las cosas siempre cojan hacia un sentido positivo. No porque es mejor para el gobierno, no porque es mejor para José Raúl Mulino, no porque es mejor para Ricardo Martinelli, no porque es mejor para uno, es porque es lo mejor para el país. El país ya después de 10 años necesita tranquilidad. Después de 10 años que no se hizo nada en la Caja de Seguro Social, algo tiene que hacerse en la Caja de Seguro Social y tiene que resolverse el tema de la Caja de Seguro Social. Vuelvo y digo, si esas no son las mejores propuestas, hay que discutirla, no importa si ahora, no importa si se logra finalizar antes de fin de año, si es justo después de eso, pero de que eso tiene que discutirse o el seguro va a tener problemas y va a tener problemas de carácter serio. Entonces, para las personas que están tratando de hacer un conflicto, de simplemente decir todo es malo, esto no sirve, esto es lo otro, válido su posición, pero tienen que decir qué es lo que sí sirve, qué es lo que sí es bueno, cómo lo hacen mejor, y entonces la gente empezaría a escuchar. Es decir, si yo tengo una mejor propuesta de decir, mira, 3 años porque esto va a ser así, y yo digo, mira, no, lo que pasa es que vamos a agarrar y le vamos a cobrar un impuesto a los paros que pasan por tal lado. Entonces, la gente dirá, bueno, es una buena propuesta, es una mala, pero por lo menos es una propuesta. Y yo lo que estoy oyendo es mucha queja, algunas válidas, pero 0 o muy pocas propuestas que realmente uno pueda decir, bueno, esta se termina descartando y vamos a esta. Yo no sé si se puede reducir, esperar, si el Estado puede aportar más o no, porque si usted me trae a mí un caso, para ver un caso legal, yo lo primero que le digo para yo poder opinar de manera sustentada es, tráigame el expediente. Vamos a revisar qué es lo que dicen los testigos. Si usted va a un médico y usted le dice al médico, yo quiero que usted me diga a mí cómo estoy, si me voy a morir de cáncer o me voy a morir de lo que sea, usted, lo primero que el médico le va a decir es, tráigame los informes, tráigame la radiografía, tráigame la tomografía, tráigame los exámenes de sangre, etcétera, lo que sea, pero le va a pedir ver cosas. Yo veo una cantidad de gente opinando que no tiene los números, no tiene los estados financieros de la Caja de Seguro Social, no sabe ahorita mismo cómo están las corridas para ver cómo termina. Es decir, sin tener eso, por ende sin poder opinar de una manera sustentada, y ni siquiera yo lo puedo hacer tampoco, se toman el trabajo de decir, no, esto no es bueno, o esto es bueno, o esto es malo. Entonces yo quiero pensar que nosotros le damos una confianza a ciertas personas dentro de eso para tratar, y por supuesto dentro de esa cantidad de personas que serán 100, 200, que conocen estos números, ahí sí es interesante oír el debate, porque ahí nosotros entonces íbamos a escuchar lo que dice este economista con lo que dice versus lo que dice este otro, versus lo que dice este diputado con lo que dice este otro diputado, y ahí uno sí puede tomar una determinación un poquito más formada. Pero de nuevo, estamos para celebrar Navidad, estamos para celebrar Año Nuevo, estamos para tratar de tener un año mejor el próximo año ya, con un gobierno que tenga su presupuesto entrando en funciones, porque tuvimos un presupuesto casi agotado, así que yo espero que eso le dé un funcionamiento al gobierno, y por ende cuando hablo al gobierno digo un mejor país
que pueda empezar a andar sobre un mejor sendero. Dicho lo anterior, a lo que vine fue a decirles, empezaron hoy los alegatos para el caso de Ricardo Martinelli. ¿Qué son los alegatos y cómo puede usted ayudar? Los alegatos son, una vez que se presenta una demanda de inconstitucionalidad por cualquier persona, en este caso una abogada, y que se corre traslado al Procurador General de la Nación, en este caso de la Administración, para dar su opinión, se corre traslado también. No solamente se corre traslado significa te paso a ti para que tú opines, ¿verdad? Se le pasa a todo el país en las demandas de inconstitucionalidad. ¿Y cómo usted participa de esa demanda de inconstitucionalidad? Usted hace un escrito dirigido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y usted pone yo, Juan González, con cédula tal, en atención a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada tal. Este escrito es uno de aquellos que no necesitan mayores formalidades. Quiero presentar mi opinión de cómo se debe, de lo que debe determinar la Corte en este sentido, y mi opinión, y es lo que nosotros pedimos, es que se declare inconstitucional la acción realizada en su momento dado por el fiscal para tomarle indagatoria a Ricardo Martinelli mientras él gozaba de un principio de especialidad. Y eso viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, que es el debido proceso. Eso viola el derecho a un juicio justo. Eso viola el artículo 4 de tratados y convenios internacionales, entonces, de la Constitución Nacional. Y es meramente la opinión. Como yo sé que es algo que el común no maneja, quizás el texto de a quién va dirigido, el número de la inconstitucionalidad, quién fue la que la presentó, etcétera. Yo prometo que a partir del día lunes, en mi Twitter y en las redes que yo pueda hacerlo, yo voy a poner un link a un documento en Drive, que usted solamente lo pincha, entra, y usted únicamente va a tener que poner tres cosas. Tres campos voy a dejar ahí para llenar. Su nombre, su cédula, y voy a dejar un espacio, porque yo voy a explicar ahora por qué considero que es, pero yo quiero que cada quien lo haga con sus palabras. Por supuesto, a los abogados, a los colegas, a esas personas que quieren que aquí se respete el debido proceso, que quieren que aquí haya juicios imparciales, juicios justos, que aquí no se pueda volver a robar una presidencia de la República, que aquí no se pueda volver a meter la política en la justicia. Los que resentimos de una manera muy fuerte que aquí un ministerio público se pase la ley por donde mejor le provoca, haciéndole el servicio en su momento a aquel ejecutivo de una procuraduría paralela, y después quienes no pudieron contener yo diría que ese sentimiento uy, se me fue la palabra ahorita mismo, pero es ese sentimiento de la tentación de no tratar de ganar la política con un proceso sucio, porque eso fue lo que aquí se hizo. Aquí trataron de ganar una presidencia que por fortuna no lo hicieron, descalificando candidatos. En ese link que usted va a tener en mi Twitter el día lunes, ¿verdad? Si usted no, ahí mismo va a decir, si usted no puede llevarlo a la Corte, ahí mismo va a decir a dónde nos puede mandar el escrito o cómo puede coordinar para que mensajeros nuestros lo busquen el escrito y se pueda llevar allá, o usted no lo pueda mandar por WhatsApp,
por pedidos ya, por lo que sea, estas empresas que se dedican a hacer transporte, pero que usted no pueda llegar ese escrito con una copia de su cédula y nosotros nos encargamos de que eso se presente en la Corte Suprema de Justicia. Como le dije, van a haber unos campos para llenar, que es el nombre, la cédula, una fotocopia de la cédula, abajo su firma, por supuesto, y va a haber un pequeño campo, que es en el que se va a explicar en qué consiste esa inconstitucionalidad. Y usted lo puede hacer esto, así sea usted abogado, así usted no sea abogado, sea un ciudadano, con cualquier profesión o sin profesión, usted puede presentar este escrito. ¿En qué consiste la inconstitucionalidad? Hay un principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? El principio de especialidad se creó precisamente para evitar que una persona pudiera ser objeto de persecuciones políticas en un país que requería a una persona en extradición. Para eso está el convenio ese, precisamente para evitar las persecuciones políticas. En los tratados de extradición, particularmente en el tratado de 1904, firmado con Estados Unidos, desde 1904, y sin ningún cambio, se estableció que si Panamá o Estados Unidos pedía a un nacional de ellos o a cualquier persona en extradición y lo trae a su país, solamente podía juzgarlo por aquello por lo que lo pidió. Por eso se llama el principio de especialidad. Especialmente por eso es por lo único que se puede juzgar y procesar. Y siempre que la conducta obviamente fuera anterior a la extradición. Es decir, no te puedo juzgar por más nada anterior a la extradición. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace para que si yo soy un Estado y yo soy un Estado dictatorial y yo le voy a pedir a alguien, ¿verdad? Mira, mándame esa persona por narcotráfico, por decir. Narcotráfico es un delito común, así que en teoría no es un delito político, pero puede ser generado por motivaciones políticas. Pero digamos que yo soy Estados Unidos y a mí me dicen, voy a juzgar a esa persona por narcotráfico. Perfecto, mándame las pruebas. Bueno, tengo una persona que dice que vio a Alfredo con tal cosa, tengo una persona que tal cosa. Hay una apariencia de que el caso tiene algo de legalidad. Fue hecho por un fiscal, el fiscal hizo su investigación y me da una apariencia de que es legal. Yo digo, está bien Panamá, yo te voy a entregar a esa persona, pero tú solamente la juzgas por este delito. Tú me estás diciendo que no existe más nada en contra de esto porque tú estás aceptando ese principio de especialidad. Porque lo que no se quería era precisamente lo que pasó. Que vengas acá, me juzgues por un caso, por dos casos, por 25 casos y tú me inventes el 26, el 27 hasta que tú me agarres a declararme culpable a la persona cuando tengas un juez lo suficientemente sumiso para hacer lo que te da la gana de hacer como en efecto ocurrió. Ante ese principio de especialidad está claro, porque aquí hay un video que sale el magistrado Mejía diciendo, señor Martinelli, usted goza de un principio de especialidad con el cual usted llega aquí a Panamá. Por ende, usted solamente puede ser juzgado en el tema del caso Pinchazo. Número 2, existe una comunicación del embajador Emanuel González Revilla, en ese tiempo embajador de Panamá en Estados Unidos, cuando dice, aquí está la documentación del Departamento de Estado en relación al extraditado Ricardo Martinelli para el caso Pinchazo y él mismo goza del principio de especialidad. Por ende, solamente puede ser juzgado por el caso Pinchazo y por ningún caso anterior. Entiéndase que si Ricardo Martinelli, después de estar extraditado aquí en Panamá, hiciera algo, eso es posterior. Pero Panamá no se podía inventar un caso anterior a la extradición. Llega aquí a Panamá y el fiscal del caso David Mendoza reconoce que Ricardo Martinelli tiene principio de especialidad y manda una nota a Cancillería diciendo para tratar de buscar el levantamiento del principio de especialidad
y le devuelven la nota por un error. Y más nunca se vuelve a solicitar por ningún lado el levantamiento del principio de especialidad. Ese principio de especialidad certificó la Cancillería General de Panamá, certificó que Ricardo Martinelli jamás hubo un trámite judicial y diplomático para levantarle el principio de especialidad. ¿Qué significa eso? Que Ricardo siempre mantuvo el principio de especialidad. Y por ende, eso que lo conocía perfectamente el Ministerio Público y que el propio fiscal David Mendoza en juicio reconoció las presiones que tuvo desde el despacho superior para tratar de presionar sobre este tema del principio de especialidad en el caso New Business. Particularmente el fiscal del caso New Business en juicio dijo, yo fui presionado dentro de este caso. Si Ricardo Martinelli mantenía el principio de especialidad, implica que cuando ellos pierden el caso Pinchazos, ellos pierden el caso Pinchazo y lo que se inventan primero es decir, vamos a juzgar de nuevo a Ricardo por el caso Pinchazo. Le eliminamos 2 delitos, perfecto, eso los ganó la defensa, pero con los mismos hechos vamos a volver a hacer el caso Pinchazo. ¿Por qué hicieron eso? Precisamente por ese principio de especialidad que decía no lo puedes juzgar por nada distinto. Entonces, como no lo puedes juzgar por nada distinto, bueno, invéntate a ver cómo lo juzgas por lo mismo. Y vuelven a hacer, pero con el sistema penal acusatorio, un segundo caso Pinchazo. Y en ese segundo caso Pinchazo, nuevamente les ganamos el caso y nuevamente sale absuelto por unanimidad. Y ahí la cabeza de ellos se les puso grande, aquí, porque ellos vieron lo que habían generado. Ellos habían generado que se había demostrado que aquí lo habían correteado con un testigo protegido falso, con cuestiones hechas en la computadora de Picuiro, con una serie de testigos que no podían acreditar absolutamente nada en juicio, 2 veces, con alzada, por unanimidad. Y ellos se dieron cuenta, generamos un monstruo político. Y ese tipo va a ser presidente. Y nosotros estuvimos puyando al tigre. Y en ese momento se les ocurre hacer algo que nunca pensamos que podían, ni remotamente en su cabeza, pensar. Vamos a hacerle un caso, otro caso, el viejo. Este caso que tiene 3 años, 4 años tenía el caso New Business andando y jamás habían metido a Ricardo Martinelli y nunca lo avisaron en la extradición y nunca hicieron nada. De repente, en 2 patadas, en un día vamos a meterlo en este caso y vamos a meterlo en el caso de Brecht y vamos a empezar a ordenar medidas. Y eso, señores, es violatorio del principio de especialidad, porque el principio de especialidad solo se pierde de 2 maneras. De 2 maneras. Una es que Ricardo Martinelli renuncia al principio de especialidad y está claro que no renunció al principio de especialidad y está claro que en su primer acto, incluyendo en esta indagatoria, que él dijo, me acojo al artículo 22 o 25, no recuerdo cuál fue el que se acogió, pero dijo, no voy a declarar porque en este caso yo tengo principio de especialidad y se tiene que respetar. La Fiscalía conocía de su principio de especialidad. Y segundo, porque de acuerdo a ese tratado, y usted lo puede buscar, Tratado de Extradición Estados Unidos 1904 en Google, y si no me equivoco en el artículo 8, dice que el único otro momento que pierde es si Ricardo Martinelli hubiera viajado a Estados Unidos. Es la única otra forma que puede perderse y Ricardo Martinelli está demostrado. Jamás viajó a Estados Unidos e incluso Estados Unidos le retiró la visa, por lo que es imposible que hubiera podido viajar a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos fue el que lo extraditó y eso en la parte jurídica sería el equivalente a un tembol. Es decir, si él hubiera ido a Estados Unidos y regresa, ahí pudiéramos haber hablado de un retiro al principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Entonces, teniendo Ricardo Martinelli esta norma del principio de especialidad, hay que ver cuál es la violación constitucional. Y es que usted tiene derecho a ser juzgado de acuerdo a los trámites de ley. Y esto es violatorio del debido proceso, que es el artículo 32 de la Constitución Nacional,
es violatorio a tener un juicio justo y de acuerdo a lo previsto en la ley, que también está en el artículo 21, 22 de la Constitución Nacional. Es violatorio del artículo 4 de la Constitución Nacional, que reconoce que Panamá debe respetar los tratados y convenios internacionales. Y definitivamente todo lo que nació de esa indagatoria, todo lo que nació de esa indagatoria, que es el inicio del proceso, es el inicio de una imputación, de una acusación hacia Ricardo Martinelli, todo eso era completamente nulo, no podía hacerse y por ende inconstitucional. Así es que yo voy a tener en mi Twitter, como dije, y creo que también lo puedo hacer en Instagram, pero lo haré en todas las fórmulas que puedo a partir del lunes. Porque le va a tomar a usted de verdad 10 minutos, 20 minutos a lo más. En esta misma explicación que yo, y lo puede hacer con sus palabras, puede revisar la grabación esta que va a estar en YouTube, va a estar esto en los últimos 10 minutos de la grabación. Hágalo, porque yo creo que mucha gente me para a mí en la calle y me dice, eso que le hicieron no es justo. Ese que le hicieron, que nos hicieron, mucha gente dice, no es justo. No es justo que haya esto pasado en Panamá. No es justo que se hayan robado una presidencia en Panamá. No es justo que se pasen la Constitución por donde mejor les parece. Y yo sí creo que es el momento para que toda esa gente que me dice a mí eso, que me escribe, que me llama, que me dice qué puedo hacer, este es el momento de hacerlo. Usted va a tener el modelo sencillo. No tiene que poner más de 5 o 10 líneas adicionales de por qué debe ser inconstitucional. ¿Por qué debe declararse inconstitucional dentro de esta acción que se presentó? Y yo, de verdad, obviamente como abogado y amigo de Ricardo Martinelli, se los pido. Pero se los pido más como panameño. Hay que dejar un cambio, hay que hacer la rectificación para que en este país se sienta que se tiene que respetar esa ley, que se tiene que respetar la Constitución y que nadie puede, a pretexto de un momento político, violar la Constitución para sus propios intereses personales. Creo que se nos ha agotado el tiempo, los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.